Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta sexta y última edición del ciclo de charlas Code X Machina, prácticas de código crítico en el arte. El interés de estas charlas es fomentar la reflexión en torno al código computacional, entendido como un producto cultural que a partir de su performatividad y materialidad produce efectos sociales, políticos y ambientales a gran escala. El día de hoy nos acompañan dos invitados que hablarán del tema infraestructura, redes y cómputo planetario para ampliar la conversación de la sesión pasada donde tuvimos la participación de Ingrid Burrington y Alberto López Cuenca. El día de hoy solo me gustaría hacer unas acotaciones. En principio, la primera es que les pedimos que si están interesados en hacer preguntas al ponente, por favor escriban en nuestras redes. Y la segunda es que la siguiente hora, la charla será en inglés, ¿no? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Y bien, entonces voy a presentar al ponente de esta hora. Muchas gracias, Juan Pablo. Voy a leer tu biografía brevemente para dar inicio. Bueno, Juan Pablo García Sosa, GPX, Bogotá, es diseñador, investigador, artista, fascinado por el choque entre tecnologías emergentes y la cultura popular en territorios tropicales. Su práctica desarrollada entre Berlín y Bogotá explora el desarrollo de culturas, visiones, realidades y mundos a través del remix y la reapropiación de tecnologías desde una perspectiva trópico como región y como mentalidad. GPX ha sido parte de diversas instituciones de investigación y estudios de diseño y actualmente es miembro investigador de diseño en el departamento de diseño de SAVI, Contemporary de Laboratory of Form Ideas en Berlín, y es codirector de la Estación Terrena, un espacio para las artes, la investigación y las tecnologías en Bogotá. GPX es Fellow 2020 de IBIM, donde inició la red de redes intertropical, futura trópica, perdón. Adicionalmente es Web Fellow 2021 de Digital Solitude y hace parte del programa CAREC en Prince Claus 2022. Actualmente desarrolla el proyecto curatorial en Redo, investigado Hackteris mágico o la elasticidad de resiliencia en SEBI Contemporary Berlín. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Juan Pablo y bueno, gracias Juan Pablo por acompañarnos, gracias Leonardo por acompañarnos también y bueno, adelante. Gracias, Leonardo. Hola a todas, todos. Mi nombre es Juan Pablo García Sosa, o Juan Pablo JPEX. Nací en Colombia, crecí en Bogotá y he estado los pasados 10 años entre allí y Berlín. Y es de aquí desde donde hablo. Y bueno, creo que voy a compartir mi pantalla y les mostraré un poco de mi práctica. Oh, oh, hay forma, es whiteboard, como, oh, ok, interesante. Sorry, no estoy tan familiar. Ok. Bueno, como les decía antes, soy un diseñador, investigador y artista, fascinado por el choque entre tecnologías emergentes con la cultura popular en territorios tropicales. Oh, creo que se jodió mi computador. Como sea, igual sigo hablando. Este choque creo que se ha dado desde una investigación que inicié, llamada en el 2015 o algo así, que en ese entonces llamé un virus tropical, a tropical virus, un poco como la novela de Power Paola, pero igual distinto, en donde examinaba la reapropiación de tecnologías en los trópicos, así que el mal uso, y cómo este mal uso y esta reapropiación
servía para desarrollar escenarios, visiones, realidades y mundos que de otra manera serían impensables en el llamado norte global. Entonces, esta reapropiación ha traído al mundo sistemas de banca móvil basados en el SMS, como lo es M-Pesa, nacido en Kenia, donde puedes pagar todo con mensajes de texto, como desde un viaje en taxi, una cena en un restaurante, tu matrícula universitaria, pero también ha traído cosas como modelos de distribución offline basados en USBs también, como lo es el paquete semanal en Cuba o los sistemas y ecologías de USBs en Colombia, en donde puedes conseguir virtualmente todo, como ebooks, podcast, toda serie de Netflix y Disney Plus y lo que sea. Entonces muchas veces salen memes como, quería suscribirme a Disney Plus, pero salí a la calle y bueno, aquí ya tengo como la peli y lo que sea. Y bueno, como que desde muy temprano estaba interesado en en esto de eh, cómo nuestras tecnologías influían nuestras memorias grabadas o memorias colectivas y cómo por ahí se podría tener un escenario, una incidencia en el imaginario colectivo pues, a través de la tecnología como vector, como en este caso con las USBs o también llamadas memorias grabadas. Eh, y esto siempre me pregunté también, como desde muy temprano, ¿cómo puede ser la tecnología más allá de una visión impuesta de desarrollo y de progreso? ¿Cómo, cómo es una tecnología que quizás tiene más sentido en nuestros contextos? Porque muchas veces creciendo en Colombia, cuando te llaman como que vienes de un país subdesarrollado o de tercer mundo, todas estas vainas, como que se siente muy presente este afán por como ponerte al día con el mundo desarrollado y como demostrar un poco como, hey, si tenemos carros, tenemos no sé qué, no vivimos teléfonos, no vivimos en la jungla, lo que sea. Eh, y esto nos hace como copiar, copycat, como cualquier cosa que se haga en Estados Unidos, Europa o el llamado norte global, cuando a veces como que de repente casi que no tiene tanto sentido con nuestros climas, como construir en concreto, en ambientes súper húmedos o, bueno, no sé. Entonces empecé como a pensar como, bueno, ¿qué sería un progreso desde Colombia o Bogotá, el altiplano, uno de los corazones de los Andes, en la mitad del trópico, pero como también puede ser algo más extendido que una identidad pues latine, latinex, latinoamericana, como, porque al mismo tiempo sentía muchas resonancias con lugares como eh, Kenia o Tanzania o Vietnam, donde tienen también yuca y como que es muy poderosa la cazaba, yuca, no sé cómo la llaman allá. Bueno, eh, ya iré más hacia allá. Entonces, quería examinar cómo las políticas del poder, cómo esta intersección de meridianos y paralelos, como esta eh, grid o matriz impuesta en el planeta, ha sido muy útil para navegarla, pero también para controlarla. Entonces se ha impuesto una llamada matriz de poder, como lo diría Walter Miñolo en Argentina. Eh, y desde la concepción de la idea del globo terráqueo o el globalismo, eh, se ha impuesto pues una idea de eh, una mentalidad de solo un mundo o universalidad, universalismo, eh, etcétera, etcétera. Mm, de repente quisiera examinar el globalismo como si fuera una cosmología, porque una cosmología, más allá de las connotaciones mitológicas, se puede decir que es una serie de principios o reglas, como un framework, un marco, que determina la forma en que nos relacionamos en el mundo, como entendemos el planeta, eh, nuestras respuestas. Entonces,
quisiera ver cómo pues el globalismo de repente sí es algo como que influencia un poco, un montón, como la manera en que nos movemos en el día a día, interactuamos los unos con los otros y cómo entendemos el planeta. Por ahí yo creo que se pueden quizás redistribuir estas distintas cosmologías o visiones o marcos en los que nos encontramos. Es decir, por ahí se pueden hacer fisuras o bifurcaciones en el sistema dominante en donde vivimos. Creo que se quitó mi pantalla. Bueno, aquí creo que ya volvió. Y esta cosmología o este sistema dominante en el que vivimos está muy basado en entendimientos binarios del planeta. Entonces, muchas de estas divisiones son como el este, el occidente, el mundo occidental, el mundo oriental, el norte, el sur global. Muchas veces también en inglés dicen como the east and the west and the rest, como el occidente y el resto. Pero me parece como, nunca me me sentía satisfecho del todo con estos entendimientos como pues del norte y el sur global que ahorita igual están muy presentes y como me parecía quizás no son ni suficientemente precisos porque bueno, igual tienes como Australia y Nueva Zelanda y otros lugares por allá, pero, pero también de repente este pensamiento tan binario de las cosas, estas separaciones también entre naturaleza y cultura, el civilizado y el salvaje, el humano y el subhumano, como han hecho que se ha validado lo que se ha hecho en un lado de la línea y se ha renderizado invisible lo que se ha hecho en el otro. Y esto es algo como que también muchas personas han examinado como en teorías de dependencia o pues de desarrollo, como Arturo Escobar o Aventuras de los Santos. Bueno, no sé, de repente me pregunto, bueno, ¿cómo podemos entonces quizás renderizar eh, nuestras realidades distintas o una multiplicidad de realidades? Y ahí es como me acerco un poco más como a esta idea de que quizás se puede entender como el giro tropical o este interés por los trópicos, en que siento que me puedo relacionar a veces un poco mejor con alguien en India o en Senegal o en Filipinas que con alguien en Canadá, estando en el mismo continente y como un poco en parte porque por estas cosas que mencionaba antes, como de los ambientes que compartimos, donde tierras fértiles se confrontan a realidades bien turbulentas, a la proyección de escasez artificial y pues casi que a un estado permanente de crisis, ¿no? Como entonces ahora también es como muy raro como desde el 2016 y 2020 se habla mucho como diseño en los tiempos de crisis y no sé qué, y yo siento como, hey, como Latinoamérica está como en un estado casi permanente de crisis desde hace un montón. Se siente un poco extraño, pero no sé, como luego de repente pienso como si nuestras realidades superan la ficción casi todos los días, aunque esto ya está como a nivel planetario, ya no es exclusivo únicamente de los trópicos, pues bueno, no es de extrañarse que cosas como el realismo mágico emergen en esta parte del planeta, y no solo en Latinoamérica, sino también se practica en Nigeria, con Benoki, también en Bangladesh, como, bueno, hay algo ahí como de repente interesante con el reposicionamiento de este llamado cinturón tropical, porque la forma en que hemos entendido los trópicos usualmente ha sido como en esta región que históricamente ha sido explotada, subvalorada, sobreexotizada, pero de repente podríamos redefinirla
desde una perspectiva endótica, que sería el opuesto a exótico. Y creo que eso de pronto no ha pasado tanto aún, aunque igual sí hubo pues, tropicalidad en Brasil y esto, pero creo que podemos como un poco dar cuenta y digerir un poco más y masticar nuestras paradojas y contradicciones y un poco estirar los grises entre las polaridades blanco y negro. Entonces, pienso que el giro tropical o la posibilidad de introducir el cinturón tropical o el llamado anillo del fuego también algunas veces en nuestras ecuaciones de binarios del norte-sur, este-oeste, puede ser de repente una excusa o un momento para empezar a quebrar estos binarios en los que vivimos y empezar a estirar los grises en medio de estas polaridades blanco y negro. Y potencialmente transicionar a entendimientos pluriversales del planeta, que como los zapatistas de México dicen, estar en un mundo donde quepan muchos mundos, pero yo creo que no solo es que quepan muchos mundos, sino que también nos interrelacionemos o que nos trencemos estos mundos, no solamente un tema de caber y tolerancia, y luego también de repente pensaría que no solo mundos, sino cosmos o cosmologías. Pero bueno, como por ahí se empieza a ir trenzando algo. Y al mismo tiempo eh, empiezo como a jugar con la etimología, el trópico como mentalidad o como una forma de ser o un mindset. Entonces juego con la etimología de la palabra trópico, que viene de la antigua creencia que el sol giraba del trópico de Cáncer en el norte al trópico de Capricornio en el sur durante los solsticios. Y esto quiere decir que la etimología en el griego antiguo de trópico es trópicos y quiere decir dar un giro o el punto donde hay un giro. Y entonces empiezo a interesarme como, de repente este giro tropical se ve manifestado muchas veces en la forma en que tropicales nos relacionamos a nuestros ambientes naturales, artificiales, híbridos, encontrando maneras de darle la vuelta a estos pulsos de nuestros ambientes, casi que un juego de hapkido o una danza que va más allá de la idea de control y dominación y es un poco más como, bueno, no sé, le damos la vuelta. Y este hackeo tropical también se ve expresado muchas veces lingüísticamente, entonces en Brasil lo llaman jeitinho brasileiro o la gambiarra, pero también en Latinoamérica es el rebusque y es lo hechiza, que luego es como encantado, y, y en India le llaman yugat y en Ghana le llaman gurgulu. Bueno, esto está ahí y creo que de nuevo abarca no solamente saberes endémicos o ancestrales, sino también se ve muy en la cultura popular que muchas veces creo que aún no ha sido como, hay mucho interés ahora como en lo indígena, que a veces siento que es un poco una sobresimplificación de muchas formas de ser, culturas, territorios, y por eso creo que prefiero llamarlo endémico, endémico no en términos del original, sino de pertenecer a un ambiente o una ecología. También me interesa entender las ecologías como un sistema de relaciones y para ver cómo por ahí se va reduciendo un poco la otredad en la separación de el humano y la naturaleza, etcétera, etcétera. Y entonces creo que el giro tropical también, si uno pues piensa como de repente podría complejizar un poco estos discursos de circularidad y sostenibilidad, como que a veces es un poco raro eh, como el discurso de la circularidad se da mucho, o la permacultura
da en Australia pero todavía se lee como en un marco muy de optimización, es un poco raro, o una plantoteca casi. Y por ahí creo que en nociones en el Caribe, como en lugares como en Martinica, un jardín creol o un jardín relacional puede apelar a algo muy similar en términos de diversidad permacultural, pero también teniendo dimensiones de, de saberes, formas de ser y entendimientos del planeta en la forma en que se relacionan las plantas. Pero bueno, el giro tropical o la circularidad pues no solamente es un círculo, también es una onda de seno, o también es algo pendular, o es un resorte, como lo circular puede ser mucho más que devolver algo a un sistema actual o dominante. Por ahí se podrían crecer otros sistemas o marcos o cosmologías en esto. Y entonces creo que una forma de poder reescribir estos sistemas en los que vivimos es a través de las metáforas. Potencialmente, si estuviésemos en Grecia en este momento, en Atenas, veremos camiones, creo que les dicen, espero que les digan camiones también, bueno, estas cosas, con la palabra metáfora escrita en ellos. Y es porque metáfora quiere decir transporte. Entonces, cuando te mueves de un hogar a otro hogar, alquilas una metáfora para que te lleve tus cositas al otro lugar. Pero entonces, si uno piensa como, bueno, los camiones son metáforas, entonces una autopista es un poema lleno de metáforas yendo de un lado para otro. Pero las metáforas no tienen que ser solamente griegas o francesas, también pueden ser jeepneys filipinos o matatus de Kenia o diablos rojos de Panamá o chivas de Colombia. Bueno, estas metáforas o contenedores transportadores ya pueden hostear una multiplicidad de mundos dentro de ellos. Esto es un diablo rojo en Panamá, era como el medio de transporte más presente. Pero más adelante los diablos rojos fueron desapareciendo y se volvieron pues estos buses y bueno, ok, no es que yo diga como que no merecemos transporte con aire acondicionado o esto, pero de repente esto puede ser un bus en cualquier lugar y como que el, el, el melting pot del globalismo eh, al final resulta ser muy homogenizador y por ahí podríamos tener más textura en nuestros tejidos sociales, pensar más como un patchwork. Eso es una trama, bueno, no me acuerdo de cómo, pero... eh, y bueno, estas son otras cosas, bueno, sí, lo puedo mencionar como... Entonces pienso también como estos contenedores de conocimiento y esto. Yo fui entrenado como diseñador y aprendí como a encontrar súper estéticas y guapas las ilustraciones botánicas de las expediciones como el Celestino Mutis en Colombia y es un recurso gráfico que todavía se usa mucho en Colombia, al igual que la idea del gabinete de curiosidades, pero, pero transportan eh, símbolos y entendimientos muy heavy dentro de ellos, porque ver una ilustración botánica como esta quizás rechaza o no da cuenta de todas las interconexiones donde este espécimen se encuentra. Entonces ahí pienso como, bueno, quizás es provechoso entender nuestros ambientes como si fueran landscapes sin una D, como una VLAN, como una local area network, una red local, en donde pues también estamos introducidos
O en alemán también está esta palabra para el ambiente que se llama Umwelt, y Umwelt es como el mundo alrededor de ti. Y luego vemos como esta es otra ilustración botánica o una cartografía de Abel Rodríguez, que pertenece a una comunidad endémica en Colombia, en Amazonas, y es tan distinta la ilustración botánica a la otra, científica. Creo que esta da mucho más cuenta de las interconexiones en donde se encuentran especímenes, y yo creo que si hace algo el globalismo, quizás es dislocar o decontextualizar. Es esta ilusión que el contexto no importa y que las cosas pueden funcionar de la misma manera, no importa en dónde se presenten. Bueno, esto es de Sion David. Pero bueno, ya para no extenderme tanto, es así como en 2020, después de pasar pues, el virus tropical y otras exploraciones alrededor de lo semificticio, en 2020 inició una red que se llama Futura Trópica, y Futura Trópica es una red de redes locales que conecta comunidades y redes de apoyo y afecto en Bogotá, Colombia, en Kinshasa, Congo, República Democrática de Congo, y en Bengaluru, en India. Y desde este año también, por fortuna, la red ha crecido para incluir a Kampala en Uganda, a Manila en Filipinas y a Martinica. Entonces, Futura Trópica busca un intercambio lateral de saberes, busca cómo podemos conectar no es tan frecuente que logramos conectarnos lateralmente sin un mediador en el norte global, en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda, en el Reino Unido. Muchas veces la mirada vertical al norte es tan fuerte que nos hace como casi ciegos o sordos a lo que tenemos al frente. Y esto era se siente mucho, sobre todo en el Caribe. Es bien extraño porque es un lugar que ha sido reconocido y entendido como un lugar de fluctuaciones y de intercambio, el pensamiento arquipélago globalizan. Sin embargo, viajar de Colombia a Martinica te cuesta como 2.000 euros y tienes que conectar por Toronto, Nueva York o París, pero viajar de Berlín a Martinica te cuesta 300 euros. Y bueno, la mayoría de los caribeños que he conocido también rara vez han estado en otra isla, pero sí han estado en Miami o Nueva York o París o lo que sea. Y infraestructuralmente hemos sido dislocados. Por ahí, cuando Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura por Cien años de soledad, él llama a su discurso La solitud de Latinoamérica, y en la que básicamente dice que no hemos encontrado los medios para renderizar nuestras vidas creíbles. Eh, pero yo creo que este discurso podría ser perfectamente la solitud del continente africano o del sur de Asia, el sudeste asiático, el Pacífico. Y también yo creo, estoy convencido que yo no creo que estemos solos, estamos dislocados. Y al conectar y encontrar tantos aliados, te sientes menos solo de repente. Y es algo, es conectar o interplanetariamente, no es algo que solamente debe pertenecer a corporaciones y transnacionales. Eh, a veces en la Argentina hablan también como el estado transnacional de Monsanto, pero también por ahí desde abajo podríamos conectarnos desde las raíces quizás y no las nubes únicamente. Entonces,
Futura Trópica en un inicio como que jugaba con esta narrativa de la Wood Wide Web, del micelio y cómo los árboles están conectados entre sí por las raíces y distribuyen nutrientes lateralmente. Me parece interesante también pensar en esto, o cómo nos conectamos en nuestras diferencias o nos relacionamos en nuestras diferencias. El globalismo, es decir, como podemos conectar con personas en cualquier parte del mundo bailando el mismo TikTok Challenge, pero también podemos relacionarnos viendo como el kokoreç en Turquía, que es un sándwich hecho con intestinos de cabra, sufría la amenaza de ser prohibido si Turquía alguna vez iba a ingresar a la Unión Europea, tenían que prohibir el kokoreç porque no satisfacía los estándares de la forma de ser de la Unión Europea. Y es muy similar a cómo se trató la chicha en Colombia, bebida fermentada de maíz, en que en un punto había publicidad tan agresiva que decía: no tomes chicha, te hace bruto, toma cerveza. Y entonces son cosas muy, muy similares, al mismo tiempo distintas. Eso me parece interesante, como ver cómo por ahí podemos sí, conectarnos como desde las raíces y desde nuestras diferencias. Entonces, para hablar un poco más de aspectos técnicos de Futura Trópica, básicamente son redes locales DIY, hazlo tú mismo, pero nosotros las llamamos más DIT, Do It Together, como hazlo juntos. Son mini computadoras como Raspberry Pis que están hosteando o proveyendo una red de Wi-Fi, Wi-Fi, Internet inalámbrico, en la que las personas pueden conectarse a esa red y explorar lo que está hosteado en la Raspberry Pi, pero también explorar lo que está hosteado en la Raspberry Pi, en la red local o rizoma, la llamamos en realidad estos nodos, en Kinshasa o en Bengaluru o en Kampala. Y al mismo tiempo está conectado a un sistema de distribución análogo offline de USBs, en el que cuando conectas una USB, la información, el contenido se empuja y se jala, se actualiza, se reescribe en la USB, pero también se reescribe en una interfaz web que tenemos. Estas USBs se ven así, como una serie que hicimos, o como una especie de publicación híbrida como que hemos hecho, pero en cada lugar estas estaciones de rizoma queremos que sean canibalizadas y que estén situadas en los contextos locales, que sean como recetas en donde puedes intercambiar los ingredientes de acuerdo a tu contexto. Entonces, si no tienes el pimentón puntudo, de pronto usas el redondo. Si necesitas algo crocante y no tienes crutones, pues usas yuca o alguna otra cosa. Es desarrollar una sensibilidad a la forma de relacionarse a ciertos ingredientes, y por ahí estas estaciones pueden tomar formas muy distintas, como esta es una que hicimos en Berlín alguna vez con la diáspora vietnamita. Eran módulos de restaurante que se hacían para ofrecer restaurantes ilegales con woks porque el gas estaba prohibido. Entonces se ve como un módulo de cocina, la policía inspecciona, no los ve, pero pues bueno, después lo abres y ya tienes como la wok. Pero entonces quizás puede ser una estación de toques, de electroshocks como los de México, a veces en Colombia hay, pero más en México, o una bioscopia de India, o pueden ser como videorocolas, que también hay un montón allá, o picos, como estos sound systems del Caribe en Colombia, pero que también hay en Jamaica, y
de tecnobrega, como en Brasil, como hacia Belém, como en el Amazonas. Am, bueno, como que queremos como, sí, que por ahí adquieran varias formas y sabores estas rizomas. Un ejemplo como en que queremos provocar diálogos entre saberes endémicos y tecnologías emergentes. Y un ejemplo de esto es con un nodo que tenemos en Sibundoy, que es en el Putumayo, es donde los Andes se encuentran con el Amazonas. Allá artista Eliana Muchachasoy tiene un espacio de arte. eh, Eliana es de la comunidad Kamsá y allá tienen estos cinturones que llaman chumbes, son cinturones tejidos y como que tienen codificadas varias historias en sus patrones. Es interesante porque estos chumbes empiezan a ser diseñados por jóvenes en café internet usando Excel. Eh, entonces es bien interesante cómo testean el diseño en Excel, luego lo traducen al textil, pero empieza a pasar algo como que de pronto se queda fuera del radar o en las márgenes porque la tecnología pues a veces resulta con formas muy hegemónicas y se reconocen solo como lo high-tech y lo sleek, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto ha sido un poco como la rizoma que tenemos allá en Sibundoy. Y ahora creo que podría comentar, bueno, sí, esto es un poco como... hmm, uno puede imaginarse esta red como si fuera una red de metro o de subterráneo, en donde cada Raspberry Pi es una estación y puedes viajar de una estación a otra. Esto es interesante porque nuestro contenido lo hosteamos nosotros mismos, no está en servers en California o en Suiza, o están usando un protocolo que se llama IPFS, Interplanetary File System, o sistema de files, no sé, interplanetario, y se juntan a través de una VPN, entonces forman como una red local interplanetaria. Y es una red semi-pública porque solo la puedes acceder conectándote al Wi-Fi de alguno de los redes, de alguno de los lugares físicos. Que por ahí pues resulta como una oportunidad de pensar en otros ritmos que van más allá de la inmediatez y la cultura de skip intro y como eh, por ahí recuerdo un sticker que vi alguna vez, creo que era una cuenta en México de hecho, que decía como si no torrenteamos la cultura se Netflixea. Y creo que por ahí, bueno, es una red P2P, como pues, no sé, es como algo como que estamos ahí experimentando y sí, los dos o rizomas iniciales serán Kinshasa, Bengaluru y Bogotá. Ahora quiero compartir un poco como cosas que se comparten dentro de la red y cosas como que queremos experimentar. Eh, por ahí nos interesa pensar en sistemas de flow, que puede ser potencialmente una variación a los llamados sistemas FLOSS, que son los Free, Libre, Open Source Software. Y flow podría ser algo que es free, libre, open y wild y salvaje, que podríamos ensalvajar un poco más nuestros sistemas de tal manera que sean generativos y no estáticos, que sean canibalizados culturalmente y digeridos en varios contextos. Entonces, por eso la idea de la receta resulta interesante, pero también la idea de nombrar o de spell, de hechizar con la palabra, de creolizar, de hibridizar y transgredir el lenguaje para no solo traducir
elementos o palabras singulares, sino gramáticas. Creo que eso es algo como que les parece interesante porque Lingala, por ejemplo, que es una de las lenguas en Kinshasa, es una lengua que es basada en la acción y, y por ahí como al querer traducir estas cosas representaba un reto, pero también una posibilidad de encuerpar más los discursos. Lapit na at pumasok na dito sa Fortuna Tropica and Magical Hub Racing. Hacemos experimentos con pregoneros, vendedores ambulantes. Esto es en Filipinas. Le hemos dicho como, hey, ¿cómo contarías cultura trópica o esta conexión? Meron kaming nilagang baka, meron kaming isda, Idol meron Day, kaming es su adobo, nombre. menudo, apretada, at higit sa lahat bichado. Siyempre, kung magsasama ka na maraming kaibigan mo para kumain dito, magkakaroon kayo ng discount cada isa. So kaya pag hinihintay nyo, dito na kumain Él na ha kayo. querido Maraming salamat entender po. cultura trópica como si fuese una cantina en donde se puede compartir adobo y chicharrón de Filipinas, pero también Rolex o Chicomando de Uganda. También se pueden compartir arracacha y ñame de Colombia. Esto fue interesante, como ver cómo se vuelve más digerible. De Colombia para el mundo entero. Oiga, mire, vea, conozca la red intertropical, cultura trópica, internet fuera del internet, la que conecta a Colombia, la India y el Congo, la yuca, el ñame, arracacha y muchos productos más, en la futura trópica. Piénsalo más, no miras para arriba, mira para los lados, el mundo donde caben muchos mundos más. Las fotos, películas, sonidos, cacharros desde el mundo de los trópicos. Futuro trópica. ¿Sabía usted que al igual que los árboles estamos conectados por la raíz? Siéntalo ya. El giro tropical. Desde Colombia para el mundo entero. El giro tropical. Estos son como experimentos. Este también es otro en India. Esto se llama Karachitra y es una pintura también muy popular, como esta muestra la pandemia, el coronavirus. Este es el coronavirus. Y Parachitra quiere decir como hoja de imágenes en la que la persona que lo hace no solo lo pinta, sino que también canta, casi como si estuviera trovando lo que puedes ver en la imagen. Entonces, bueno, estas son como cosas como que hacemos ahora como para transicionar lentamente o rápidamente más bien a preguntas y respuestas. Antes de mostrar, pues esto es un poco cómo se ve la interfaz de la navegación. Es una navegación multilineal. Tenemos cosas como Diana Pisano, investiga como productos endémicos, garbanzos negros y maíces, todo tipo de papas y tubérculos que se están extinguiendo porque no encajan en las lógicas del mercado, o experimentación con fibras de Sebastián Lema. Por ahí también estuve haciendo cosas con los de organismo, o como por ahí las baldosas quebradas pueden ser como de Pablo César Acosta, pueden ser una visión o una encuerpamiento de los pluriversos. Cosas de Juan Coeli, que también ha hecho varias vainas en México, como examinando las llamadas naturaleza y segunda naturaleza, o la forma en que como por ahí tienen un doble feedback en la manera en que renderizamos con mapas y imágenes satelitales, esas cosas. O cosas también con música, con Eblis Álvarez de Meridian Brothers, como por ahí estuvo también como investigando cosas, o estos visuales de Eliana Muchacho Soy, como en estilo que llaman neomasónico. Entonces, quizás para cerrar, creo que como un poco la ilusión o la fantasía de futura trópica y geotrópica, entonces esto es como en la medida en que hay concentraciones en nuestras redes de tecnologías y de imaginarios culturales. Casi todas las personas en el planeta han viajado a Times Square
o a la Torre Eiffel, o no sé, Big One, lo que sea, pero no muchos hemos viajado en la mente a Mali, a Bamako, donde ya tiene como muchos de ritmos musicales, o en Congo, que ya están en la cumbia que vimos en el día a día. Creo que hay una gran concentración en las redes de tecnologías por los llamados grandes cinco, Facebook, Amazon, Apple, pero también hay otros jugadores en China y Rusia, pero también hay una gran concentración en los imaginarios culturales globales, y que en la medida en que hay concentraciones en nuestras relaciones, probablemente nos vamos a relacionar de una manera vertical, y quizás al ejercitar un poco más este intercambio lateral intertropical, en la medida en que podemos redistribuir saberes y mundos en estas latitudes, quizás podemos reducir estas concentraciones presentes en redes de infraestructura tecnológica e imaginarios, y quizás podríamos poco a poco relacionarnos de una manera más lateral a otros humanos, ambientes, seres vivos, híbridos, no vivos, planeta, etcétera, etcétera. Pues bien, creo que por ahí, yo creo que acabo el monólogo, y que las interrupciones igual están bien válidas. A veces pienso que nuestras lenguas están como diseñadas para interrumpirnos. En el alemán muchas veces el verbo está al final, entonces como que toca esperar a la última palabra porque puede haber un plot twist, pero en nuestras lenguas casi que podemos hablar y pensar al mismo tiempo, están diseñadas para hablar mierda. Bueno, no sé si puedo decir eso, pero bueno, lo que sea. Y seguro las tecnologías llegaron primero a Tepito que a una amo, yo no sé a dónde, pero ya, eso era lo último que quería decir. Pues muchas gracias, Juan Pablo, por tu intervención. Justo también me resuenan, digamos, muchas de las ideas que planteas con este proyecto que mostraste, sobre infraestructura, sobre también como esta, digamos, forma de pensar en improvisar, en reutilizar la tecnología con otros fines, y también de, digamos, de no poner en el centro la tecnología en sí, ¿no? Sino justo este intercambio o estos flujos de saberes. Creo que es lo que me llevo de esta conversación. Y justo ahí mi pregunta va más con respecto justo a estas infraestructuras que han tejido y estos proyectos, más bien en el tipo, justo volviendo a poner el énfasis no en la tecnología ni en las redes, sino el tipo de intercambios, qué impacto han tenido, digamos, en estas comunidades donde han incidido, y qué tipo de, digamos, de dinámicas nuevas se han gestado, ¿no? A partir de estos proyectos que han focalizado en diferentes regiones, ¿no? Ese es como... Sí, bueno, como creo, como para responder a esto, no a manera de respuesta, sino como reacción, diría algunas cosas que quizás pueden dar un poco de contexto, como creo que tratamos de entendernos como un nosotros extendidos dentro de la red, como tratar de tener menos esta otra edad que a veces se da como con el llamado trabajo con comunidades o territorios, que en Colombia pues se refiere como a la Colombia profunda o lo que sea, pero también hay territorios en Bogotá eh, o Medellín, lo que sea. Pero con este ánimo como de sentarnos como en un nosotros como tropicales o un nosotros extendidos, sino solamente como latinoamericanos hablando con sudasiáticos o africanos o sudeste asiáticos. Creo que hay mucho, la comida, el tema de la comida es uno que abre muchas puertas, porque
no sé, la forma de relacionarse a la flor de saúco o la yuca o el ñame puede ser muy distinta y puede, pese a que las compartimos, entonces en uno puede ser un bálsamo para la cabeza, en otro puede ser algo para el estómago. O el mole puede ser un masala en India. Entonces creo que por ahí, con lo de la comida, hay mucho. Y también premiarlas en un marco tecnológico o de protocolo es algo que ha sido estimulante para muchos, porque muchos ni se consideran tecnólogos o artistas, porque creo que nos interesa poder apoyar personas que entienden la vida como práctica artística o la poética del día a día, más que artistas posicionados únicamente o tecnólogos. Y esto ha hecho como un clic en muchas personas, como pueden entender sus prácticas. Los tambores pueden ser el tambor batá, es en cierta medida, fue usado como un sistema de comunicación, casi que como una radio o una mesh network. Entonces el tambor no solamente es algo musical, sino que es algo, es un protocolo de tecnología. Entonces en la medida en que entendemos nuestras comodidades como protocolos o nuestros visuales como protocolos o sonidos, por ahí, bueno, no sé, es como un poco como el juego, el experimento. Gracias. ¿Tú vas a preguntar algo, Leo? Adelante. Sí, súper rápido. Yo quería regresar un poco a algunas de las ideas que planteaste, que me parecieron como bastante fascinantes, ¿no? Por un lado, querría un poquito como ir relatando, ¿no? También la plática, ¿no? Hay una idea que lanzaste detrás de esta idea de lo endótico contra lo exótico, ¿no? Que después también hablaste de lo endémico, ¿no? Y que me parece muy interesante en un debate amplio que hay en torno justo, ¿no? Estas ideas, por ejemplo, sobre el desarrollo, pero también, por ejemplo, desde lo que un poco acá también discutimos mucho, que es, por ejemplo, la idea de la apropiación tecnológica, ¿no? Entonces, hay estos dos discursos en términos de la apropiación, ¿no? Uno, por ejemplo, muy en la línea, ahora que hablabas, por ejemplo, de Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz tiene justo un texto donde dice pues, que aquí nunca se ha alcanzado por completo la modernidad, ¿no? Y no se ha alcanzado, según él, básicamente porque simplemente estamos replicando, ¿no? Digamos, como las formas y los discursos de otros lados, sin aquella, y aquí sí la palabra infraestructura, ¿no? Sin las infraestructuras y los procesos, ¿no? Que dieron lugar justamente a esos discursos y esas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una modernidad que habla de industrialización sin estar industrializada, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, contra ese discurso aparecen otros discursos muy en la línea justo de los estudios culturales, ¿no? Donde justo hablan, por ejemplo, filósofo chileno, ¿no? Subercaseaux, que habla, por ejemplo, de ideas de hibridación cultural, ¿no? Donde entra mucho el discurso que tú estás planteando, ¿no? Entonces, me parece como sumamente interesante ahí, porque siento que mucho del discurso tecnológico se ha planteado más bien en lo otro, o sea, desde la imitación, desde la idea de la réplica, ¿no? De la adaptación, cuando un poco lo que tú estás planteando es más bien una serie de discursos que parten de la idea de lo híbrido, ¿no? De la idea de una serie de hackeos identitarios, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Eso es una de las cosas que me interesa hablar, y sobre todo en términos de, como tú lo ponías, ¿no? Como de lo endémico, ¿no? Y usabas esta otra palabra que me pareció genial, ¿no? Lo de endótico, ¿no? No sé si podrías comentar un poquito alrededor de eso. Sí, como decía antes, al principio con virus tropical comparaba estas técnicas de reapropiación, la informalidad con las propiedades de un virus, del
dengue, zika, chikungunya, etc. Y luego, más adelante, lo sentía como respuestas a los ambientes, y para esto creo que fue inevitable examinar un poco como qué son nuestros ambientes, o qué son las ecologías más allá de la naturaleza, y por eso por ahí se ha ido un poco hacia las ecologías como un sistema de relaciones. Y luego, pues casi todo que el discurso que se trenza va en relación a esa idea de cómo se quiebra un poco la monocultura digital. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una forma más permacultural o permacomputacional? ¿Cómo sería, de repente es una computación más que binaria? O más que binaria porque quizás la inteligencia no está en los sujetos, sino en nuestras relaciones, en lo que está en medio. Entonces ahí se van trenzando cosas y muy en onda. Bueno, ha sido interesante como examinarlo como con la muy a lo Yukui de la tecnodiversidad y la como dar cuenta un poco como en Colombia muchas veces se repite, oh, somos el segundo país más biodiverso del planeta, hay tantas ranas y no sé qué, como los números, pero ¿qué quiere decir esto en nuestro tejido social? Como toda esta diversidad. Y esta diversidad es importante, es una técnica de supervivencia, porque en la monocultura el virus de Panamá, el Panama disease, el virus bananero, se esparce con facilidad porque no tiene que descifrar el código genético de los demás especímenes. Pero en un ambiente diverso o permacultural, un virus no se propaga tan fácil, se filtra incluso, adquiere otras cosas. Entonces, toda esta idea de diversidad, pues no, de pronto adquiere otras dimensiones más allá pues de las ideas de inclusión o de la cuota multiculti o no sé qué. Entonces eso siempre como que fue ese hilo, no sé, como ¿qué es esto? De pronto la estrategia de entender como, bueno, pues qué podemos decir desde estos lugares como mega diversos, pero con muchas complejidades también, pero también por lo bueno y por lo malo, como, o más allá de lo bueno y lo malo, como qué quiere decir eso, como tanto sol, pero tanta sombra también, pero en el medio hay muchas cosas más, no solo sol y sombra. No sé si contesté, pero No, pero totalmente. Igual, tal vez una segunda pregunta, como también creo que es un poquito para ir cerrando por el tiempo, ¿no? Mucho más dirigida justo a la idea de infraestructura, ¿no? Nosotros habíamos estado en charlas anteriores, ¿no? De este ciclo de charlas, hablamos un poco de la infraestructura en términos de aquello que permitía, ¿no? La movilización de materia, de personas, de información, ¿no? Y justo en la charla de la semana pasada, ¿no? Se habló mucho además justo de cómo no solo posibilitaban las infraestructuras ciertos intercambios, sino además cerraban ciertas formas de intercambio, ¿no? Es decir, no solo permiten, sino además pues, funcionan un poco como compuertas, ¿no? De estos intercambios, ¿no? Pensamos, por ejemplo, la frontera como una infraestructura que define, por ejemplo, al Estado, ¿no? Y aquí una cosa que me pareció fascinante un poco de lo que nos presentas es el tipo de ejemplos, ¿no? Tan radicalmente distintos para pensar, por ejemplo, la infraestructura. O sea, por ejemplo, una red de USBs, ¿no? Como pensada como infraestructura es sumamente interesante justamente porque actúa en esta idea de flujo, creando justamente una posibilidad de movilidad que es abierta y al mismo tiempo
o sea, sumamente abierta y al mismo tiempo sumamente cerrada, ¿no? Lo cual es interesante además con ejemplos, pensando contrapartes, ¿no? De este tipo de proyectos, en donde muchos de los proyectos, por ejemplo, de redes de internet autónomas, comunitarias aquí en México, justamente lo que se han planteado es la problemática de hasta dónde quieren mantenerse abiertos, ¿no? Y, por ejemplo, plantean mucho la idea de queremos un internet, pero un internet de la comunidad, que no tenga, por ejemplo, acceso hacia esa red más amplia, ¿no? Entonces, el problema de lo abierto y lo cerrado también es interesante, por ejemplo, en los ejemplos que nos presentas, y quería ver si nos podías comentar un poquito al respecto. Sí, el tema de los sistemas transparentes y mantenerse opaco o la opacidad es algo como que creo que siempre está ahí y debe considerarse de una manera multivalente, quizás, no tan... I don't know. Pero algo que quisiera de pronto comentar y tratar de ser un poco rápido en eso porque creo que puede despertar cosas es una de las experimentaciones actuales que tenemos en Cultura Trópica y Hackerismo Mágico y todo esto es entender diversas formas examinar diversas formas en que se pueden entender las redes o nuestros sistemas. Y una de esas fue ver a las hamacas. En el portugués de Brasil, la palabra rede o rede es la misma palabra para red y para hamaca. Entonces, si entendemos nuestras redes como hamacas, empiezan a pasar cosas interesantes que a lo mejor no podíamos ver antes. Porque miras como la hamaca es una de las pocas cosas que quedaron de los taínos, la comunidad más grande del Caribe, que luego se adaptan al español, incluso en el inglés, hammock, y la Real Academia Española define la hamaca como un pedazo de tela usualmente atada a dos árboles o cargada por dos humanos. Y me parece un poco extraña la definición, pero luego, al mismo tiempo me hace pensar en muchas cosas. Es como, que han sostenido nuestras hamacas o redes binarias a costa de otros cuerpos, otros ambientes, sosteniendo individuos, como una hamaca o una red más que binaria puede no solo sostener, sino que también balancear. O cómo puede ser una hamaca más interdependiente. Entonces estas provocaciones creo que pueden ser muy enriquecedoras porque son cosas a las que quizás tenemos una forma de relacionarnos distintas o más familiaridad, pues es un poco como lo no espectacular. Tenemos muchas cosas normalizadas, ¿no? Como se vuelven invisibles de tantas que las vemos, pero muchas veces resultan ser geniales o nos pueden llevar a muchos lugares, pero están tan normalizadas que por ahí creo que es bueno como desenfocar y enfocar o reenfocar o glitchear, abrir grietas, cerrar, de linkear, trenzar distinto. Entonces, pues más que todo creo que no hay una respuesta única o una fórmula a las complejidades de nuestro planeta, sino múltiples reacciones, y creo que eso debe ser clave de entender, porque a veces de repente estás muy atrapado o atrapada en una lógica de solucionismo o pensamiento computacional. Bueno, lo dejo ahí para no tomar mucho espacio, pero estaré encantado de más oportunidades en el futuro o lo que sea, como hablar más. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, con esto cerramos la primera charla del día de hoy y continuamos con nuestra invitada, Nicole Starosielski. Bueno, Leonardo va a presentar, a leer una pequeña video de Nicole y bueno, la charla va a ser en inglés. Nos despedimos de Juan Pablo. Muchas gracias nuevamente.
Y bueno, te invitamos si deseas quedarte en la sesión y plantear alguna pregunta al final. Eres bienvenido, Juan Pablo. Gracias. Adelante, Gracias, Leonardo. Sí. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan Pablo. Bienvenida, Nicole. En esta segunda hora de la sesión vamos a estar, esta parte de la charla va a ser en inglés. Entonces voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Nicole. Ella va a hacer una presentación. Después habrá espacio para preguntas y, para el público que quiera poner preguntas en redes. Posteriormente nosotros subiremos esta plática ya subtitulada con subtítulos en español, ¿no? Para aquellos que deseen verla y bueno, que quieran un poquito como, o necesiten, digamos, como este medio de traducción, ¿no? Entonces, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Nicole. Nicole Starosielski es profesora adjunta del Departamento de Medios, Cultura y Comunicación de la NYU. Su investigación documenta las culturas de las infraestructuras de los medios y sus entornos, desde los cables de telégrafo del siglo XIX hasta los sistemas de Internet contemporáneos. Su primer libro, The Undersea Network, trazó el desarrollo de los sistemas de cable que transportan casi todo el tráfico de Internet transoceánico. Su segundo libro, Media Hot and Cold, explora la relación entre medios, termocepción y tecnologías de calor y frío. Ha coeditado los libros Signal Traffic, Critical Study and Media Infrastructure con Lisa Parks, Sustainable Media, Critical Approaches to Media and Environment con Janet Walker y Assembly Codes, The Logistics of Media, sobre las subestructuras logísticas de los sistemas y tecnologías de los medios globales. Nicole, welcome. Thank you so much for having me. I'm very happy to be here and very excited to share a new work that I'm working on currently. I'm just going to share my screen here. And my talk today is called Climate Crisis and the End of the Internet. And it is about the materiality of the internet and its relationship to global ecological change, which is one of the things that I've been thinking about lately. So this talk is a speculation. It's a forecast. It's a prediction about the massive infrastructural changes that will reshape the operation of the internet in the coming decades. So I'll forecast several ways that climate change will alter network geographies and network topologies. I'll predict what will happen to the transnational links, the undersea cables that make the network a global phenomenon in the wake of rising sea levels, increased storm activity, and changing ocean composition. The prognosis is not good. In short, climate change will make possible a new form of disaster capitalism that will unfold across the network's infrastructure, which will in turn have ripple effects for the operation of internet platforms, the circulation of global content, and the circulation of future media systems. So the submarine cable industry, which is the industry that I focus on in the undersea network, but also the industry with whom I'm working right now, like all digital media industries, is built on forecasts. Fictional predictions anchor financial investments. At every industry conference, someone reproduces the same line graph. At every business plan sent to a bank or an investor, forecasts reveal the same upward trends. For the undersea cable industry, this is the fiction of growth. There will be more users, more data, more transmission will be required. Even though the price of capacity is always dropping, these speculations are anchored in an undisputed fact. We will simply need more capacity in the future than we do today. Therefore, more cables will be needed. Since people will always pay for capacity, these networks will always eventually fill up. To cite an uncertain commons, the future has been sold, parceled, bundled, and securitized. It serves as the connective tissue for a global system where speculation turns a profit. The data forecast is the connective tissue that binds the infrastructure industries. This belief in capacity growth persists, of course, despite the following historical facts. Prices have dropped far more often and far more dramatically than anyone has expected.
users do not always trend towards high bandwidth media. More robust local networks, edge caching, and many other infrastructure techniques have mitigated the predicted growth in transoceanic communications. And the largest profits are not often reaped for initial investors, but for companies that later purchase these infrastructures for cents on the dollar after the entrepreneurs who laid them went bankrupt. While digital industries forecast an increase in data, the environmental sciences, in the environmental sciences, the line graph looks different, a dramatic increase in temperature. This correlates, as many have already pointed out, directly with data transmission, the industrial activity that fuels it, and the energy infrastructures required to cool it. Even with harnessing data centers' waste heat, even with the reduction of temperature standards, even with the deployment of wind and solar power as energy sources, the network inevitably generates heat. The line goes up. Too much data. This is why we are on the verge of a climate change solution, to adapt Paul Ehrlich's famous phrase. This paper is a forecast of how these two graphs will actually materialize and how this will result in the death of the internet. No, the internet will not disappear. Digital capitalism will not be thwarted. The destruction of old ways of networking will provide the chance to remake the internet at its base. Digital capitalism will be given an opportunity to morph, to start anew without so many of the problems tangled up in the old telecom-based, carrier-based infrastructure. As a result, the internet as we know it will die. The forecast I offer is a speculation grounded in data. In assembling the following, I draw from scientific data, much of it compiled by the International Cable Protection Committee, the only organization that is invested in the protection of the undersea network as a whole. The ICPC, like each of the companies that it represents, over 170 from 60 countries, who represent over 97% of the world's 1.4 million kilometers of undersea cable, is concerned with network risks and network security. Climate change is a threat, one that doesn't simply add to existing risks, but compounds them. I also draw from my own research on the cable network, from interviews with people who operate and build it, and many visits to cable landing stations and network operations centers around the world. This forecast is predicated on a detailed understanding of their bottlenecks, choke points, and sites where they can be undone. This is not so much a story of the terrorism of climate change coming to disrupt the networks themselves. Of course, flooding and storm surges will disrupt coastal architectures, but largely this is a logistical and an infrastructural story. It is a story about how disparate network ecologies will play a role in the precarious unfolding of digital futures. Even though climate change will affect all digital infrastructures, the effect on the cable network will be shaped by the specificity of its own coastal terrain and oceanic history. The system will fail because of disruptions in its particular ecologies. The difficulty of addressing this will be a result of its particular geopolitical contexts. Just as climate change will differentially disrupt populations along the existing lines of social stratification, so too will climate change disrupt the internet differently and reshape it as a landscape of opportunity for new and existing actors. In many ways, the cable system's history and environment is striking as a sign of resistance to what Brett Nielsen and Sandro Mezzadra describe in The Politics of Operations as the extractive operations of capital. To this day, cable infrastructure and logistics often lack the temporal and spatial elasticity that's essential to extractive operations. Even now, much of the investment in transnational architectures of communication have been stuck in a moment of national capitalism, with intense mediation from the nation state, and laid literally in the tracks of past colonial projects. The recent controversy over proposed links of the Pacific Light Cable Network, which connected the United States to the Philippines and Taiwan, and to China, reveals the ongoing role of national security. But climate change's impact will pave the way for an attempt in the world of internet infrastructure to develop a new set of systematic subterranean or
perhaps more acutely or accurately, subaquatic logics for the workings of digital infrastructure capitalism. To understand this, it's critical to see how the cable network is unique as a form of internet infrastructure. So while data centers, network exchanges, and terrestrial fiber optic cables are all installed in terrestrial environments in conjunction with existing architectures and transportation lines, subsea systems are laid on the seafloor. The seafloor, as a space that has historically lagged in, though not been immune to human occupation and development, has been the cable system's most significant form of protection. Because of the relative absence of human occupation of the seafloor, subsea systems remain far less risky than terrestrial lines, which can be easily broken by a local construction crew. Cable systems routinely choose short subsea routes over terrestrial connections, less disruption, less interference by local actors. The law of the sea also grants subsea cables extensive freedoms, much more so than marine science networks, and this has enabled the expansion of the network, so subsea systems can be deployed far easier with far less need for permits than things on land. So it's not simply that the ocean protects cables. The long-standing historical investments within the cable industry and submarine mapping and nautical technology, specialized ships, all scaffold this protection. So, for example, the Cable Route Survey. Before any given operation, extensive surveys are conducted to map the entirety of the cable route in detail. An existing knowledge of the seafloor is used to pick the best path, nestling the cable along the perfect kind of safest line. These databases of submarine bathymetry are so extensive that environmental scientists and geographers hope to convince the cable industry to share them. So this knowledge of the seafloor can be used to generate a better understanding of climate change effects. This is as yet a private and competitive science. As a result, using GIS technology and enormous cable ships, cables are laid with precision, released from the back of a ship in order to align perfectly with seafloor topography. In the future, however, there will be greater instability on the seabed, especially in the coastal zones and on the continental shelf. Here, there will be stronger currents. Submarine turbidity currents will break cable systems directly. There will also be more wave activity. Westerly winds will strengthen in the middle to southern latitudes of the globe. Storms will be stronger. There will be more intense El Niño, La Niña events. Tropical cyclone paths in the Pacific will migrate towards the poles, and as the industry fears, regions that were previously on the edge of their tracks will then be more and more exposed to storm surges, flooding, and slope failure. Flooding on the shore will deposit more sediment in coastal zones. This will be intense in areas where there has been deforestation. Submarine landslides will snap several cables at once. These processes will all alter the submarine landscape, threatening the environment that has long served as a form of protection to hold cables in place. This will then in turn translate into higher costs of ongoing cable operation. Marine repairs are extraordinarily expensive. One cable operator told me that this network spends hundreds of thousands of US dollars every year in repairs in the English Channel, a highly impacted zone of subsea space. The relative safety of the seafloor correlates directly to the ongoing cost of cable operation. If a once safe environment becomes less safe, repair operations become more frequent. The current repair industry will be forced to expand, but this will not reduce costs. Because of the unpredictability of all these environmental factors, cable maintenance will become a much more expansive part of the internet. In other words, the ground is literally shifting, paving way for more and more operations of capital. But given that cables are 30-year objects, this will not incur so much in construction as it will in repair. The problem of repair will not only be a financial one, it's a logistical difficulty with no immediate solution. Cables can only be repaired by enormous, expensive, specialized ships. The cost of these ships means that there are not many of them, and there is not a financial benefit to building more. The costs cannot be sustained by the existing network, especially as new technologies are developed to eke ever more capacity out of existing systems.
Repair ships can only travel so fast, and they need time to complete the repairs, which involves dragging each end of a cable up from the seafloor, splicing it, and allowing it to drop. When there are multiple breaks, cable owners essentially have to wait in line for the system to be repaired. Sometimes the wait time is exacerbated by the circumstances of the break itself. Such was the case in Fukushima, when cable maintenance companies were hesitant to enter the waters because they were potentially contaminated by radiation. So as climate change accelerates, it will also result in more vigorous sea conditions that will limit maintenance operations entirely. The physical activity of a splice simply cannot occur in a dramatic ocean storm. Sea conditions that are different from the anticipated norms of the cable layer's expectations will also affect the viability and cost of survey and laying operations. This means that the internet may be off in a given area for days or even weeks. The ground of the ocean here shifts as well. Because of surface variability, operations then lack predictability. This means that in addition to ongoing maintenance, construction will also cost more. These difficulties will be amplified by the logistical specificity of cable manufacturing. Cables are made to order. Some reserve is located on a cable repair ship, in the case of a break. But new cables take months or longer to produce. They don't just store excess cable. And following the digital infrastructure bust in the early 2000s, alongside the dot-com bust, the closure of many cable factories, there are only a few companies left in the world that can manufacture repeated transoceanic cable systems. Almost all of the world's cable is manufactured by just 3 companies: Subcom in the United States, Alcatel Submarine Networks in France, and NEC in Japan. In contrast to much of the production of consumer digital devices, cable manufacturing is both entirely concentrated and utterly inflexible. So a substantial amount of transoceanic cable infrastructure is manufactured in Keene, New Hampshire in the United States, for example. The supply chain is very narrow and centralized, with long wait times and severe bottlenecks. At the same time, cable suppliers are operating on razor-thin margins. More and more cable is required. This is going to put more pressure on an already impacted supply side of the industry. The presence of these cables in the ocean also means that they will come into contact and conflict not only with unpredictable sediment shifts and surface conditions, but with all of the other parties invested in the ocean. So currently, the biggest threat to the cable system is not from the submarine environment itself. Rather, it is threatened by the anchors of ships, including large container vessels, as well as trawl lines and the nets of fishermen. This has been a source of disruption since the origins of the cable network, and largely the industry just accepts that such ongoing breaks are going to be part of the operational cost. Route diversity and extensive cable burial are strategies taken in places like Singapore, Hong Kong, where these threats have been, managed for well over a century. But one of the things about climate change is it doesn't simply alter the natural environment. It shifts human activities and patterns across environments. So ocean acidification means that the movement of fish is going to be different. The location of spawning grounds will be different. And in turn, the location of fisheries will be different. Fishermen will then expand into areas of the ocean where cable protection was deemed unnecessary. The safest route for cable systems, which was chosen because of submarine topography or known fishing areas or known shipping routes, may in turn all of a sudden become a threatening environment, from safety to threat, as climate change alters patterns of fishing and shipping. So cable systems that have been laid on the seafloor and not moved for decades will be newly susceptible to these risks and through territorialization. So too will existing cables come into conflict with new established laws that are intended to mitigate the effects of climate change. So as climate change intensifies, nations will develop more and more legal protections for the ocean, both for the environment itself, the fisheries that depend on it, and the submarine mining currently underway. As ocean ecosystems change due to warming and acidification, species, some of which already require protection by law, will move into cabled environments. Cables once granted the freedoms of the law of the sea
will be newly restricted by environmental legislation. It will be more and more difficult for repair operations based on enormous fossil fuel powered ships to access cables to restore internet service when it goes out. Cable systems will also face disruption, not simply on the seafloor and the ocean surface, but also on the coast. So the global network's coastal infrastructure includes the cable landing station, the place where fiber optic lines come ashore and connect to national, regional, and sometimes even local networks. Many stations were established during the Cold War era, from Point Arena and San Luis Obispo and the California coast in the United States to Guam's hardened infrastructures to the Deepwater Bay cable landing station in Hong Kong. These architectures were built for a different set of threats. They were built for nuclear threat and are often built underground in these bunker-like facilities. Many of these bunkers are built up into the high hillsides in the coastal mountains, but others remain right on the coast and are subject to flooding. Even more recent cable stations, which are not located underground, remain susceptible to sea level rise. In Portland and on the Oregon coast, where cable stations moved as an exodus from California, given the difficult environmental permitting process, NOAA estimates that sea level will rise anywhere from 10 to 147 centimeters by 2050. In Pago Pago, where American Samoa's only cable lands, the estimate is anywhere from 29 to 131 centimeters. Regardless, globally, there is a 9 to 24 centimeter projected sea level rise in the next 10 years. With more flexible infrastructures will move, roads can be relocated, architectures can be rebuilt, cable stations, in part because there are these nodes in this vast network and depend on this extensive set of environmental permits and negotiations, will be much more difficult to move. And as people feel threatened by local environmental collapse, they will become ever more resistant to new developments. Take, for example, there's this recent conflict between Facebook and a small town in Oregon over the development of a proposed cable landing station. The results of this in terms of network development will be twofold. So there will be more cable landing stations. Cable landing stations will become modular, built by companies like X-Site Modular, which manufactures cable landing stations in Pennsylvania and then ships them all around the world. Correlated this, there will be a reduction already underway in the significance of the cable landing station in the architecture of the internet. So basically, traditionally, transoceanic cables had kind of interconnected with a cable landing station on the coast, and then from there, connected inland to a point of presence. And now what is happening is cable stations are connecting directly inland in data centers instead of having a landing station on the coast. In other words, given the threat to cable landing stations, the investments in these specific locations is only going to decrease. So while within cable landing stations, points of presence, network operations centers, there are backups, right? There's redundant equipment, systems, networks, redundant cable routes. There are no backup cable stations. Like it's one of the big gaps in the network, just as there are no backup cables waiting around to be deployed. So the scarcity and the expense of transoceanic infrastructure made possible by the extraordinary capacity of these systems, you can run, a nation on a few cables, means that failures on an infrastructural level caused by climate change will take a long time to repair, and in any way possible, companies will seek to mitigate this difficulty by relocating elements to other parts of the network. Even with this move, however, they will still remain extraordinarily dependent on very thin cable lines. So there's been some recent hype about the return to satellite, which for some might promise a backup to the cable system that can escape the terrestrial and aquatic effects of climate change. So SpaceX's Elon Musk plans to launch over 12,000 internet delivering satellites. You've got Amazon's Project Kuiper, broadband system with over 3,000 satellites. OneWeb promises to finally give everyone access to reliable high-speed internet.
And these projects are part of an internet space race, all taking place in the low Earth orbit, less than 2,000 kilometers above the planet's surface. Although these satellites extend service to the locations that would be difficult, if not impossible, to reach through undersea cables, they do not even approach the amount of capacity that submarine cables can provide. They are not an alternative internet backbone. For now and in the future, the global economy, international relations, digital exchanges will all remain tied to communication systems that rest on the seafloor and which is subject to terrestrial and oceanic conditions. The effects of climate change on the internet's infrastructure will be perceptible and will cause enormous effects in the operations of the cable industry, as well as in the operation of the internet and transnational networks more broadly. It's not simply that the cable system will become less reliable and more expensive. Both of those things are true. But it will also reshape the geography of cable systems that have been in place for half a century. So historically, at least since the 1950s, the cable network had been the domain of the national telecommunications carriers, the AT&Ts, the Oranges of the world. And nationally affiliated telecommunications companies, even through the entrepreneurial boom of the 1990s, continued to dominate subsea construction with the consortium model of operations. This was and continues to be standard infrastructural practice. Forecasts are made for capacity, systems are funded upfront by a number of affiliated partners and constructed in a consortium. And then the actual cable is constructed by Subcom, Alcatel Submarine Networks, or NEC, depending on which part of the world the cable is being built in and what geopolitical alliances are there. But in the late 1990s and early 2000s, the entrepreneurs of the cable systems, the Global Crossings and Hibernia Atlantic, made a dent in this nationally affiliated model. It's called the so-called private model, where a few people come up with a business plan and get a bank to fund it. A model in which finance really starts to intervene, has been on the decline for many years. It's also been challenged by the resurgence of infrastructure nationalism around the world, which makes it more and more difficult to conduct political negotiations for transoceanic international systems. So cable projects that were as one example, you could look at all the conflicts around Huawei Marine and their entrance into the cable supply, the Chinese company's entrance into the cable supply market. Cable projects that were seeking to contract with the company were thwarted by political maneuvers within both the US and Australian governments, and the suppliers shifted away from the Chinese company, re-solidifying the United States and France as hubs for submarine cable construction. But in recent years, there's been a challenge to these long-standing modes of operation, which had been firmly entrenched in this national carrier model of infrastructure development. This has come from the OTTs, the over-the-top providers, the content companies, especially Facebook and Google. The OTTs' budgets outstrip the carriers, and they can afford to fund projects entirely by themselves. But even when cables are built by Google, all cable systems, these companies contract with existing suppliers, such as Subcom, to construct the actual network. The OTTs have not only drawn much of the talent from the national telecom carriers, they've begun new efforts to shore up recruitment in the labor in the industry, but they've also put a lot of pressure on the suppliers themselves, often pushing seemingly peripheral projects to island nations, for example, further down in line. Essentially, Google and Facebook's ability to operate much more quickly, to finance cables fully, and to recruit labor is resulting in the pooling of resources long held in nationally affiliated telecoms companies, which could be, called on, for example, to coordinate with national interests, with the Navy, with the military, into the hands of a few corporate players. While this was initially hailed as a broadening of entrance into the cable market and the dismantling of long-held infrastructure monopolies, in reality, what this is doing is it's producing a new consolidation and centralization of infrastructure resources in the internet. But one of the things that the OTTs lack,
and have little expertise and resources in is in the supply side of the industry. So the manufacturers have been passed around recently and sold, but they've largely remained independent of the cable builders since the breakup of the AT&T and deregulation during the 1980s and 90s. So during this period, submarine construction and maintenance assets, often much less profitable, were often sold. Still less profitable than most digital industry sectors, cable supply is also an extraordinarily difficult industry to start up in. There are only a handful of projects a year, an immense amount of fixed assets are required, as well as wide-ranging and technological and ecological knowledge. It is a choke point of cable construction and a weak link of the internet's infrastructure globally, is this cable manufacturing. In the future, as the need to repair cables, maintenance, and ongoing operational costs intensify, the suppliers are set up to be bought by the OTTs or to be used exclusively by the OTTs. If this happens, what will happen is you'll have a new vertical integration of digital networks and the digital stack. This will enable the rapid repair of some networks over others in the wake of climate change, enabling the capitalization on the temporality of crisis and repair in the submarine sector. So right now, as cable owners sign up for shared maintenance contracts, sharing repair ships and capacities in particular oceanic zones is kind of like a common carrier model for cable repair, with a set of protocols about whose cables get repaired first. And the transition to a vertically integrated supply and maintenance sector owned by companies like Google and Facebook would mean that their cables get repaired first. It means that when climate change causes extensive damage to multiple systems in the same area, it means that these companies will be able to capitalize on the insecurity of directly competing networks and then pick up traffic from their competitors. This would facilitate financial speculation on traffic routes and would serve to further consolidate these companies' operations across platforms and data more broadly. In other words, what this would do is this move would enact internet centralization and consolidation at the base level of the internet, particularly along international routes. Currently, the OTTs are still sort of struggling with national politics and policies and trying to figure out how to enter the transnational infrastructure markets in places like India, and their projects, even with all their money, are not assured to go forward. But climate change and the resulting failures it will generate for national carriers could be the precipitating force that will enable the OTTs, Google and Facebook, to gain a foothold in places that they have not yet around the world through the manipulation of the supply side of the industry. So the ownership and control of cable routes by the OTTs would essentially mean that all other forms of international data traffic transported by all other platforms would depend on OTT circuits. What Google's monopoly on search did for content and Facebook did for social media, these companies could do for international data traffic for the entirety of the internet. Unlike many domestic circuits, international circuits have never been common carrier arrangements. The owners have always had the capacity to monitor or enable monitoring of traffic by intelligence agencies. They have always had the capacity to alter the speed of traffic of some customers over others. And they have always had the capacity to shut other telecommunication companies out of the circuit altogether. In fact, this was common practice for the vast majority of history. However, now the carriers are on the outside being leveraged against one another by companies like Google and Facebook. What this will mean in terms of content is a global redistribution of images, sounds, and information, such that in order to be profitable internationally, platforms will have to use Google's, Facebook's, and potentially Amazon's cloud services on these circuits. It won't be an option not to for international connectivity, not simply an economic decision. It will make it more and more difficult for mid-tier infrastructure companies to develop independent networks and to compete in this area. More and more systems will be launched in the model of Google and Facebook's current projects to encircle Africa, which in developing very high capacity systems make it more and more difficult for local systems to profit or nationally run systems to profit, since their infrastructure costs are rising while their capacity stays low compared to the newest system. Collectively, these trends will result in a dramatic reduction in diversity and difference online. So to sum up,
Climate change will disrupt the cable system ecologically, logistically, and geopolitically. Environmentally, as subsea sediment circulation, storm surges, and floods increase, these will transform elements that have protected the cable system into threats. Logistically, climate change will intensify choke points in the existing cable system, especially on the supply chain side, turning repair and maintenance essentially into operative grounds. Geopolitically, climate change will alter the topography of internet infrastructure. Cables will not be equally disrupted in all areas, and the intensification of harm will be disproportionately located in particular places. So existing fringes of the internet will become more susceptible both to disconnection and to the operations of companies like Google and Facebook. This will function as a form of disaster capitalism at the level of network infrastructure, a way of reconstructing the existing internet infrastructure as a grounds for new forms of extraction. So I guess that is the kind of what I have for the paper, and I'm happy to answer any questions. Thank you so much, Nicole. That was very intense, and there's a lot of information to process, and also like a very dark forecast of the internet. But I want to start maybe with a question in terms of like the architecture design of the internet. From I'm thinking basically in terms of like a kind of like a parallel history in terms of like the limits of computation and the limits of network. So usually like when one thinks of like the limits of computation, one starts thinking about how computation was designed, like the idea of like how binary systems and their logics, how far they can go in terms of calculation and so on. But there's another limit to computation, which is basically the physical limit of computers in order, like how much time, energy, and space they need in order to make some kind of computation or say certain calculation. Yeah. I think the same thing happens with in terms of like the network. Basically, there's this mythology that we have all heard in terms of like how the infrastructure of the internet and the architecture of the internet was supposedly designed in terms of like resilience, and was supposedly based on the idea that it would support any kind of like the disaster, even like nuclear disasters. But as you were like describing in your presentation, basically there's a number of like choking points in terms of like infrastructure, in terms of logistics. So kind of my question is like, is this like a problem of design of the architecture? Is this something that happened because climate change was something that was not on the, how to say, like on the view of the, well, this was designed, or is it a more general problem with the idea of like infrastructure that, as you have said in other works, infrastructure is always like not visible until it doesn't work. Yeah. So maybe like if it is something that this choking point, like why is it like all the architecture wasn't designed in terms of like thinking of these kind of other disasters, which are not nuclear or it's not war, but it's a disaster nonetheless. Yes, I think you're right that the both of they are both true. On one hand, it's that people who built this version of the internet did not envision climate change as a threat. They envisioned nuclear threats. They envisioned kind of terrorism on the ground as a threat. They envisioned a single node going offline or multiple nodes going offline as a threat, so you could route around them. But they did not envision climate change. And so now climate change presents threats. That means that the existing network is not sufficient to provide route diversity or resilience in the wake of those potential threats. The second is that the internet has always been on a network level, on a network infrastructure level, has always been so much more centralized than we imagine it to be. Like its operations
look much more decentralized and even like a mesh, right? But the actual backbone, sometimes you see multiple, there are multiple logical routes that a signal might take that actually take the same physical route, right? They might go over two different networks, but those two networks are actually circuits on the same cable. And so even when you have worked really hard to achieve route diversity through the logical paths of your signal transmissions, that might not be supported by physical diversity that is enough to produce a resilient network. I think that has always been true. And we just have not had that many serious disruptions of our international networks to cause, to make that a real problem. There are regular disruptions of cables, but, I think there's a break to a cable once every 3 days is the last average I heard, but they're repaired fairly quickly. They have the current capacity to repair them, and there are enough cables in most places that you get backups, with the exception being like in places like Tonga, where volcanic eruption produced, a disruption of all communications for a substantial period of time. But that's the exception. That is not usually the case. But now with climate change, we're going to see a level of like a sort of a degree of breakage and a degree of disruption that's going to be very difficult to address with our current resources. Thank you. So this makes me also question, like in the context of Latin America, in the context of Global South, much of your forecast is kind of like pictures like what is going to happen, like for example, in the Global North, which already has a certain kind of stability in terms of like its infrastructure and the kind of like a reliance it has on these kind of like technologies and its signal. But this is also like a speculative like exercise. Like, what do you think like could happen in terms of like this kind of differentiation of experience between like the Global North and the Global South in terms of like how infrastructure is going to behaving during this crisis? Like, is it going to just like, like be more apart in terms of like the experience of infrastructure? Is there going to be more of an exercise of geopolitics? How do you think this is going to shape kind of like the landscape of infrastructure, and especially thinking of like how it has behaved in terms of like disaster capitalism? For example, like what has happened in Puerto Rico is an example of what has happened in all other forms of infrastructure, for example. I think that we'll see disaster capitalism happening in places across Latin America. I think we'll see what we'll see. I think especially in Latin America, I think we'll see a increasing division between places that have network capacity, like kind of core network capacity. Like if you look at like Fortaleza, there's so many cables there that will solidify as a network hub. It will remain networked. The data centers that exist there will remain online. The clients and customers and people who are serviced through that hub will remain online. But the gap between the connected and having connectivity and disconnectivity will grow, because there will be more locations where there's a single cable or where multiple cables go out, like, Puerto Rico is a hub, but all those cables could very easily be severed. Mm-hmm. And that would be, and would they be repaired, or would all those, would the networks go elsewhere, is the question. So I think what we'll see is it's kind of increasing stratification, where successful hubs, ones that are able to fortify, ones that are able to get capital to kind of scaffold and protect their networks,
will be able to deliver increasing connectivity to regional elite players. Thank you. So other question following part of the conversation, like in terms of like the OTTs, like you describe this kind of like as a vertical integration in which supply and maintenance is kind of being privatized and also like centralized in these huge companies, like within these huge companies. Do you see this as kind of like the effect of this as a way of like kind of like dividing the network? Do you imagine this as thinking of other examples of infrastructure, for example, as telephone lines and a time in which like the interconnectivity between different like telephone companies was only possible paying more, for example? Do you see this as a probable way of like developing of the internet as a multiple internets arising from these different companies, just like saying like, this is my internet, this is my infrastructure, this is my content, and this is the integration that I sell. This is what I offer, and then other companies developing their own networks, counter like the idea of like the infrastructure, like the internet as an integrated network of networks. Like, do you see this as an outcome? Yeah, I think that this, if I were going to predict, I would say that it would be splintered more. That the largest companies will develop their own internets, develop their own kind of geographic dominance. Right now, they're collaborating. There is still a lot of collaboration because there's this need for connecting to national carriers, national organizations, primarily because of like permitting, regulation. So there's still a lot of collaboration going on. So if you look at something like To Africa, I mean, Facebook is pushing that project and a leader in that project, but it's also a highly collaborative project. And so it's hard to say, because I think that what climate change will do is it will disrupt collaborative projects. And that's just that would be my prediction. I don't have too much to support that one, but I would go with splintering. Thank you. Yeah, I think we're on speculative, forecast, but also like this. This is exciting also, like to think about like a certain kind of like parallels in terms of history and how like it has behaved in other ways. Like I'm thinking, for example, in terms of like public space, and something that is common, for example, in the US, which is the idea of like private public spaces, which doesn't exist here in Latin America, but I think in the US is more common. Like I see a kind of in the forecast that you make, there's kind of like a parallel with this idea of like the private public, I would say like private public infrastructure in certain ways. Yes. So how do you see this private public playing in terms of governance of the internet? Is there ways in which this would become less of a public good and more of a private of a private good, which then would allow like these companies to just behave like as they do in private public spaces, basically where they can control who enters, who's not, even if it is supposedly a public space. Like my question is about like governance of the in kind of like new setting. That's a great question. And so one thing that's interesting about subsea cables is that they've always had this private public space. It's always been, because the first networks were these kind of colonial lines, especially British lines, and those were often affiliated with government. They were, if they were private, they were kind of affiliated with particular governments and particular nations. And so that was the first wave of cable systems. But then following that, it was always these interconnections between, usually different nations and different nationally affiliated telecommunications carriers that were sometimes public, but they would, because they'd collaborate with others, you couldn't, like if you're the United States, you couldn't land on another country's soil. So
you would have to sort of split the circuit midway, and it's kind of like half and half split between the countries that were connected, which meant that it was almost always, there was this sense of a private public space, because that was not, it wasn't a single government, it wasn't a extra national force, it wasn't a global circuit. It was like usually two private companies or two government affiliated or kind of public companies that were constructing these networks. And so there was always, and then with the fiber optic era and all of these private systems, the same thing is true. You have these private public spaces that are on which all of the public internet flows, right? But they're always these private companies. Like, it hasn't been since the colonial era that we would have one nation that has a network that spans the world. It's always been these private companies. So I would say that this idea of private public space really has a long history in submarine cables, and that's only going to intensify. I believe that that's like, it will get more and more, that kind of private public space will become more and more powerful. And with regard to governance, I mean, there's very little regulation of these systems on a global level. And so right now, I think companies act how they want to with regard to, then there's market constraints, technological constraints, and geopolitical constraints. But there's very few things that are global regulatory constraints. It is almost all national regulatory constraints. So there's very little global governance that anyone has to contend with already. So it's almost all, if climate change works to deconstruct and strip some of the power from the nation state in this context, then what's going to happen is you're going to see even less governance playing a role there. But you can see that there's increasing regulation globally, like in terms of climate change. And so cables are more and more sort of subject to these kinds of climate change regulations and environmental regulations. So that's one where I think there's possibility for change if there was more regulation that was kind of good regulation, that there was some sort of governance at the nation state level for subsea cables and climate. I think that would change the path of things. Thank you. So probably the last question, because we're almost out of time. Like trying to end in a high note. I would ask, like at the beginning of your presentation, you mentioned that this was also like an opportunity to remake the internet. Mm-hmm. Do you see this, like especially for, I'm thinking about like in the Latin American landscape, like would this, do you see a way in which this field of opportunity opens to another form of internet which is not controlled by these private companies? Like, yeah. I would think about like the space of opportunity, like if you could talk a little bit more. So the space of opportunity would be less dependence on subsea cables, right? If subsea cables are breaking because of climate change, if transnational and coastal infrastructure is becoming disrupted because of climate change, then the solution is more local and regional networks that rely on local and regional content housed in local and regional data centers, switched through local and regional network exchanges. So not just like edge, like not just like funneling content out to the edge and making sure that it's fully connected, but like fully building out local and regional infrastructure. So that way it's truly resilient. So when those cuts come, then people's content isn't affected. And the content that's not affected and remains more resilient is regional content, right? Which then builds investment and trust and security in one's
local community networks and regional networks more broadly, rather than building trust in global OTTs. So I think there's a lot of hope. I should build that into the end of the talk. Thank you, Nicole. That was, I think, the last question. I just want to thank you for your talk and your presentation. It was an amazing presentation. There's a lot of information to process, so probably we will rewatch it again and again, a few times. But I just want to say thank you, and I don't know, Luis, if you want to say something. No, pues también agradecer a Nicole por estar aquí. Thank you very much, Nicole, for having this talk. Y agradecer al público que nos acompañó estos 6 días de charlas, por acompañarnos y reflexionar sobre estos temas, creo que bastante importantes e interesantes, y que pues en la medida que pase el tiempo y lleguemos a estos momentos de críticos, vamos a justo que tomar un papel más activo, ¿no? En cómo pensamos la tecnología, en cómo pensamos, cómo nos relacionamos como sociedad y las implicaciones a nivel como mundial y general que estas tecnologías están teniendo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Leonardo, por digamos, todo el desarrollo de este proyecto. Y bueno, nos despedimos, invitando al público a que nos sigan por nuestras redes del Centro Multimedia y del Media Lab. Y el próximo año esperamos también continuar con esta iniciativa. Entonces, gracias a todos. No sé si quieres decir otras palabras, Leo, para despedir. Yo... No. Únicamente gracias. Thank you, Nicole. Thank you, Luis. And, gracias a todos los que siguieron la sesión de hoy. Gobierno de México.